Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para darle gloria, darle honra, escuchar su palabra. Estamos orando por nuestros hermanos que están fuera, los hermanos que fueron a celebrar con la iglesia en San Quintín su aniversario. Tómenos en cuenta y gracias a Dios damos por el tiempo que nos permite estar en esta porción de las Escrituras, continuando con Romanos, nuestras exposiciones en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, en esta mañana estaremos terminando el pasaje de los versículos 25 al 29. Romanos capítulo 2, versículos del 25 al 29. Dice la palabra de Dios en esa porción: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Vamos a ver. Padre Dios bueno, Dios bendito, gracias te damos porque nos permites alabarte libremente, nos permites cantarte, darte gloria. Gracias por estos tiempos en los que podemos vivir. Sabemos que son tiempos difíciles, pero te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias también porque nos hablas por medio de tu palabra. Yo te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable a nuestras mentes, nuestros corazones, podamos estar receptivos a tu palabra y ser expuestos a este pasaje y poder entender esta verdad de la falsa seguridad que podemos tener en tantas cosas si no realmente no estamos refugiados en ti. Y te pido que nos abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ser expuestos a este pasaje en esta mañana. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, la falsa seguridad es uno de los peores enemigos que alguien pudiera tener. Sentirse seguro y en realidad estar en un estado máximo de peligro. Yo creo que todos conocen la historia del Titanic. Se decía que era un barco inhundible. Se promocionó como el mejor barco transatlántico, el más grande, que ni Dios mismo lo podía hundir. Con una promoción de esta magnitud, el primer viaje iba al tope de pasajeros. ¿Qué seguridad les debió haber dado este anuncio que ni Dios lo podía hundir para viajar en un barco que no se había probado, que no había viajado la distancia que tenía que viajar ni una sola vez? Una seguridad como para aventarse en ser los primeros en probar, todo para que al final el barco se hundiera en su primer viaje. Alrededor de 1500 personas murieron congeladas en las aguas del Atlántico esa noche. Tenían un sentido de seguridad falso. Otro caso, todos recordarán el ataque a las Torres Gemelas. Aviones llenos de personas siendo estrellados como aviones kamikaze contra las Torres Gemelas, el Pentágono y la Casa Blanca. En aerolíneas que jamás habían presentado algún tipo de problemas, con un sistema de seguridad muy apretado, en uno de los países más seguros de América. O al menos así es como lo hacían ver. Una falsa seguridad de que todo estaba bien y que no podía pasar nada. Personas se subieron a su avión con la seguridad de que podían o iban a llegarían a su destino, pero terminaron muriendo para ayudar a un acto terrorista. Y a lo mejor estás diciendo, hermano, ¿estás diciendo que no nos subamos a un barco o no nos subamos a un avión? No es el punto. Sino la falsa seguridad que tenemos, por ejemplo, en los pilotos, en las aerolíneas, etc. Cuando pueden fallar. Tendemos a vivir con una falsa seguridad en cosas que realmente no nos brindan una seguridad. Y sí es peligroso una falsa seguridad en cuanto a lo físico,
cuanto más una falsa seguridad en cuanto a lo espiritual y al destino eterno. El valor de la pérdida por esa falsa seguridad es mucho más costoso. Se vuelve mucho más serio cuando se trata de tu destino eterno. Y es precisamente porque Pablo escribió este capítulo 2 de Romanos que hemos estado estudiando. Y hoy llegamos al final ya de este capítulo, y esto es parte, como hemos visto, de una larga sección donde Pablo está demostrando por qué todo ser humano necesita el Evangelio de Jesucristo. Y lo que hace es preparar el camino por medio del conocimiento, por medio del conocimiento de Dios, ya sea escrito o por medio de la creación, por medio de la ley, ya sea escrito o de la conciencia, mostrando que todos son pecadores para poder presentar su exposición del Evangelio de la gracia. Y comenzó desde cómo la ira de Dios se va revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres, explicando 3 severas consecuencias de la depravidad del hombre, como el hombre ya depravado y pecador, Dios revela su ira, removiendo su restricción, quitando la gracia de su freno para dejar al hombre a más y más depravación. Y Pablo, siendo un gran evangelista, sabe qué tan rápidos somos para excusar nuestros pecados. Somos buenos para argumentar a nuestro favor pecaminoso. Y lidia precisamente con asuntos que nos dan falsa seguridad. Sentirnos confiados de que todo está bien, no hay ningún peligro para nuestra alma, cuando en realidad estamos en el camino equivocado y es un camino de muerte. Y así es como comienza este capítulo 2, lidiando muy directamente con aquellos que creen que de alguna manera o forma tienen excusa que les genera esta falsa seguridad. Y que por lo tanto ellos no están bajo las acusaciones que había estado haciendo en el capítulo 1. Estos son todos los que se autojustifican, los moralistas, religiosos, cualquier hombre, ya sea gentil o judío. Pero en la mitad del capítulo notamos que Pablo tiene más en mente a sus compatriotas judíos. Y no porque fueran especiales, sin embargo, Pablo hace la mención que sí tenían algo especial que otros no tenían, y era que los judíos tenían la palabra de Dios revelada, y tenían la ley escrita en mandamientos que ningún gentil tenía. Es decir, tenían ciertas ventajas, bendiciones especiales por ser el pueblo escogido de Dios. Y lo que intenta demostrar a los judíos es que ellos tenían una confianza que estaba mal puesta en los asuntos terrenales y que por lo tanto ellos tenían esa falsa seguridad. Y a pesar de todo ese favor especial que tenían y de las bendiciones y privilegios religiosos que Dios les dio a los judíos, ellos también habían quebrantado la ley y por lo tanto también eran pecadores, de la misma manera que cualquier gentil. Y en la ocasión anterior observamos de los versículos 17 al 24, donde Pablo habla de estos privilegios religiosos que tenían los judíos, y cómo esto les generaba una falsa seguridad de que estaban bien con Dios. Sin embargo, Pablo revela la hipocresía religiosa que vivían, resultando en un mal testimonio en el cual los gentiles blasfemaban el nombre de Dios en lugar de glorificarlo. Y Pablo intenta destruir esa falsa seguridad que tenían sus hermanos en la carne, los judíos. Y esto lo hace porque los ama. Porque los ama y deseaba que ellos vinieran al conocimiento de Cristo, que pongan su seguridad en Él, que es la roca eterna, y que vengan a un arrepentimiento genuino. Quiere que experimenten lo que es recibir el regalo gratuito de la salvación, que es solo por la gracia, solo por medio de la fe en Jesucristo. Y esto lo hace al exponer lo que muchos han llamado el último refugio del judío, la última fortaleza de defensa de su falsa seguridad. Y esto es el rito exterior del sacramento de la circuncisión. Los que han estudiado o leído Génesis recordarán que la señal de la circuncisión le fue dada a todos los hijos de Abraham y por lo tanto de Isaac y de Jacob como la señal externa de la membresía a la nacionalidad de Abraham y por lo tanto de Israel y por lo tanto de los judíos. Es decir, membresía al cuerpo de personas a quienes Dios les había dado las promesas, el sacerdocio, el templo, la revelación escrita,
los profetas. Una señal externa de participación en el pacto que Dios había establecido con Abraham. De la misma manera que ahora el bautismo es una señal externa de ser miembro del pueblo de Dios. Tiempo después, el judaísmo hizo la declaración de que ninguna persona circuncisa se podría ir al infierno. El argumento de los judíos es de que la salvación es de los judíos y para ser judío había que circuncidarse. Por lo tanto, todo circuncidado es salvo. Esa era su lógica. Lloyd Jones parafrasea el argumento de Pablo, que Pablo anticipa, y dice: siendo judíos circuncidados, ¿cómo se puede decir que estamos bajo la ira de Dios? Eso es impensable. Tenemos pecado, hemos fracasado, pero somos pueblo de Dios. La circuncisión lo demuestra. Ese es el argumento que Pablo está tratando de lidiar. Esto es una de las cosas en las que los judíos tenían puesta su confianza y que les estaba realmente dando una falsa seguridad. Y esto es lo que Pablo está exponiendo. Y aquí la circuncisión veremos cómo aplica a lo que llamamos el formalismo religioso. Recordarán, si han tenido la oportunidad de leer El progreso del peregrino, el personaje formalismo en esa narrativa alegórica de John Bunyan. Ahora, ¿cómo está ese personaje ahí descrito? Ahora, por formalismo debemos describirlo como una tendencia a seguir rigurosamente las normas formales establecidas. Pero también debemos entender formalismo como una dependencia a prácticas religiosas externas por un sentido de seguridad. Lo repito. Una dependencia a prácticas religiosas externas por un sentido de seguridad. Esto genera una falsa posición delante de Dios por tener la confianza en esas prácticas religiosas externas. Y debemos recordar que esto aplica para nosotros también. Así como describe la confianza equivocadamente puesta del judío religioso, y hoy la persona que encaja en esa categoría bien pudiera ser un cristiano fundamentalista, ya sea presbiteriano o bautista o cualquier otra falsa religión. Cualquier persona que pone su confianza en sus prácticas religiosas externas como su seguridad para una aceptación con Dios. Y Pablo lidia de esto de dos maneras. Primero, de los versículos 25 al 27, señala que a menos que cumplas toda la ley, el acto externo de la circuncisión no tiene ningún valor, ni justifica, ni te salva de la ira. En segundo, de los versículos 28 al 29, señala la observancia externa de la circuncisión no es un sustituto para la circuncisión del corazón. Bueno, ese es el primer punto que Pablo trata. Si no cumples toda la ley, la circuncisión externa no tiene valor para la justificación. En el versículo 25 expone el principio y después lo ilustra de los versículos 26 al 27. Dice el versículo 25: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí es interesante, pero necesitamos tener en cuenta todo el contexto. Dice, la circuncisión es de valor, pero ¿en qué sentido es de valor? Y el problema aquí es que puedes malinterpretarlo. El valor del que habla aquí, en cuanto a lo que está diciendo, es que estás exento del crimen y por lo tanto de la cárcel. Es decir, que la circuncisión es de valor en cuanto a la salvación. Es de valor con respecto a tu estatus con Dios, de estar bien con Dios. Pero Pablo está usando una condicional lógica para limitar cómo se obtiene este valor. Y dice, si y solo si cumples esto, entonces tiene ese valor. Otra forma de verlo sería así: si cumples toda la ley, entonces la circuncisión es de valor con respecto a tu estatus con Dios. Esa es la cláusula limitante. Si tú practicas la ley, si cumples toda la ley, si guardas toda la ley. Y sí, está refiriéndose a toda la ley mosaica. Es decir, no solo los 10 mandamientos, pero toda la ley. Por ejemplo, en nuestra ley civil, te detiene un policía porque hiciste un semialto y dices, pues sí lo hice.
Y no lo hiciste, lo hiciste a medias. Por lo tanto, no lo completaste. Fallaste en cumplir la ley como debía ser. A esa perfección de cumplimiento es a lo que Pablo se refiere. Y si cumples toda la ley, entonces serás justificado delante de Dios. Es el mismo argumento que hizo en el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Entonces, de la misma manera, no solo los que son circuncidados son justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Ahora, como nota, esto es una verdad bíblica, que si cumples toda la ley, serás justificado. El asunto es que no está considerando que realmente haya alguien que pudiera cumplir toda la ley. Está hablando hipotéticamente. En términos más exagerados, si Dios creara una raza alienígena y ellos cumplen la ley, serán justificados. Es el pacto por obras. El asunto es que ningún ser humano, ningún descendiente de Adán puede cumplir toda la ley. Pablo estaba demostrando que todos han pecado y continuará demostrando que todos somos pecadores hasta llegar hasta Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando uno escucha la ley de Dios, no dices, oh sí, yo la he guardado. Al contrario, dices, oh, ya la quebranté. Y ese es el punto que está intentando hacer. Dejar a todos culpables delante de Dios, leyéndonos el acta de decretos en nuestra contra. Y así convencer a todo hombre, ya sea judío o gentil, que necesitan a Cristo. Necesitan su gracia. Nadie puede ser justificado por la ley, porque por naturaleza ya la hemos roto. Todos somos pecadores por naturaleza y como tal, todos hemos roto la ley de Dios. Y si de alguna manera tú consideras la justificación solo por la ley, entonces debes obedecer perfectamente toda la ley por toda tu vida. La excusa, oh sí, rompí la ley, pero ya no la rompo más. ¿Lo han escuchado? No sirve porque eres un criminal que no ha pagado aún su condena. No te libres. Y el argumento de Pablo es que entonces ya no importa si intentas cumplir la ley, específicamente con el rito de la circuncisión. Si tú estás intentando ser justificado por cualquier obra en base a cualquier tipo de obediencia o ceremonia religiosa o devoción, no te puedes confirmar con eso. No te puedes confiar en eso. Debes obedecer toda la ley. Y continúa el versículo 25. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. En otras palabras, si has cometido un solo pecado, una sola desobediencia a Dios, un pensamiento de idolatría, una mentira, un pensamiento lujurioso, tu circuncisión se ha hecho sin valor. Tu circuncisión se ha hecho nula, como si no te lo hubieras hecho, prácticamente. Y como Pablo estaba argumentando, y continuará después argumentando, todos han roto los mandamientos de Dios y por lo tanto un solo acto de obediencia no es ni por tantito algo que valga para algo bueno en cuanto a tu posición con respecto a Dios, a la salvación. Todo acto de obediencia como transgresor de la ley significan nada, absolutamente nada en cuanto a tu justificación delante de Dios. Y bueno, ese es el principio que Pablo está exponiendo. Ya puso el principio y ahora procede a ilustrarlo. Versículo 26. Por tanto, si el incircunciso, quien en su mente es el gentil, cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su circuncisión como circuncisión? Pablo aquí nuevamente está hablando hipotéticamente, simplemente con el fin de argumentar como lo hizo anteriormente. Porque nuevamente
No existe ningún incircunciso que haya alguna vez cumplido toda la ley. Entonces su argumento no es que haya por ahí algún gentil incircunciso que haya vivido toda su vida bajo el alto estándar de la ley de Dios. Está hablando hipotéticamente, si llegara a existir algún incircunciso que cumpliera toda la ley perfectamente, entonces es como si tuviera la circuncisión, aunque físicamente no tuviera esa marca. Entonces el asunto no es incircuncisión o circuncisión. El asunto principal es que la ley requiere obediencia, una obediencia perfecta a todas sus demandas morales. Versículo 27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? Otra vez, un caso hipotético. Suponiendo que existe tal ser humano que cumple con todas estas características, que sin tener la ley escrita, que es físicamente incircunciso y que guarda toda la ley, dice, ¿no te juzgará a ti que teniendo la ley escrita para obedecerla mejor, no ha llevado a la obediencia de la circuncisión, pero es transgresor de todo lo demás de la ley? ¿Tienes la Biblia en tus manos? ¿Tienes la ley de Dios? ¿Cómo no te juzgarás si hace mejor lo que no tiene instrucciones para hacer? Pero tú que las tienes, tú que tienes esas instrucciones, ¿no las sigues? ¿Tienes la Biblia en tus manos? ¿Tienes la ley? ¿Has recibido la señal de la circuncisión? ¿Pones tu confianza en esto sobre tu aceptación de Dios? Pero eso no te puede salvar si has transgredido la ley. Y si pudiera existir un hombre que no tiene la ley, que jamás ha tenido la señal de la circuncisión, pero esa persona vive al margen del estándar de la ley, en obediencia a todas las demandas morales de la ley de Dios, él te condenaría a ti y estuviera en mejor posición delante de Dios que tú. Lo que Pablo está ilustrando aquí no solo es con el asunto de la circuncisión. El asunto aquí es que está hablando de aquellos que confían en las ceremonias religiosas, poniendo su confianza y su seguridad en algún tipo de sacramento. O incluso bien puede ser una ordenanza bíblica de nuestro Señor, como el bautismo o la cena del Señor. O a lo mejor se sienten seguros por tener membresía de la iglesia. Es decir, todo aquel que pone su seguridad en cuanto a su posición con Dios en prácticas externas religiosas. En el caso particular de los judíos, era la circuncisión. Sin embargo, esto no viene a ser más que una obra de hombre, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia delante de un Dios santo. Así es el valor de tu circuncisión si has quebrantado la ley. Ese es el valor de tus actos externos religiosos si tú has quebrantado la ley. El asunto es que como transgresor no hay ninguna obra que hagas que pueda ser considerada como buena o de valor. No hay nada que puedas hacer que te pueda librar de la ira de Dios. Ahora, a manera de aplicación, ¿qué nos enseña esto? Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar con una persona y trae cierta convicción de pecado, o comienza a molestarle su conciencia de alguna manera, la persona despierta a lo mejor a cierto punto de querer estar bien con Dios, tiene el deseo de buscar las cosas de Dios. Cuando eso pasa, se abre un número de refugios falsos a los cuales el alma quiere huir para tener un sentido de seguridad. Aunque solo hay un refugio perfecto, solo hay un arca para el hombre que nos puede salvar de la ira venidera, y su nombre es Jesucristo. Solo por poner tu confianza, depositar tu fe en Él y en su obra. Una salvación que es ofrecida solo por gracia, solo Él es el refugio perfecto. Sin embargo, hay una serie de refugios a los cuales el hombre tiende a ir. Y de todos ellos, podemos resumirlos o agruparlos en dos principales. En muchas ocasiones, el hombre corre a las buenas obras y a la ley de Dios. Para refugio,
y poner su confianza ahí con un sentido de seguridad. Recordarán en esa historia que mencionábamos del progreso del peregrino de John Bunyan, después de pasar el lago pantanoso de la desesperación, fue llevado fuera del camino por el señor legalista, quien lo apuntó y lo direccionó al monte Sinaí. Y Cristiano intenta subir el monte Sinaí, intentando tener la paz con Dios que tanto deseaba por guardar la ley, y por más que intentaba subir y subir, no puede. Entre más avanza, más le es imposible continuar. No puede llegar. Y eso pasa. Un hombre se engaña a sí mismo cuando ve ciertos aspectos de la ley y puede decir, como el hombre rico: todas esas cosas he guardado desde mi juventud. Soy una buena persona. Me esfuerzo por vivir según un buen estándar moral. O, sí, soy pecador, he transgredido la ley, pero mira todas mis obras buenas en comparación con todas mis obras malas. Su razonamiento es que él va a mejorar. Él va a ser mejor hasta un punto en que él sea 99% santo y 1% pecador. Y entonces así Dios lo tiene que aceptar, y es ahí donde está el suelo de su falsa seguridad. Ser mejor por sus propios esfuerzos bajo un sistema de buenas obras. El otro refugio al que huyen, mayormente cuando el primero no funciona, no te da la paz que buscabas por una convicción del Espíritu Santo, o a lo mejor te está molestando tu conciencia, y cuando se da cuenta de que no importa cuánto se esfuerce, jamás podrá vivir bajo el estándar de la ley moral de Dios. ¿Y qué hace? Huye al formalismo religioso. Se vuelve religioso tratando de guardar los actos religiosos externos. Con el judío es la circuncisión, pero actualmente puede ser reemplazado con tantas cosas. Simplemente ir a la iglesia. Si voy cada domingo, voy a estar bien con Dios. A lo mejor decide bautizarse. Si soy bautizado, estaré bien con Dios. A lo mejor nunca ha leído la Biblia y dice, si empiezo a leer la Biblia, estaré bien con Dios. En una película están intentando leer la Biblia y uno le dice, pero si tú no sabes leer. Y el otro le dice, no importa, es la Biblia, te dan puntos por intentarlo. Y no, te has vuelto un religioso. Estás haciendo esfuerzos. A lo mejor no orabas con tu familia, pero comienzas a orar, comienzas a ir más estudios bíblicos, comienzas a participar más en la iglesia, en el servicio, a lo mejor participo en cantatas, servir con los abuelitos, atender al seminario. Todo lo he hecho y se siente bien con él mismo. Incluso su familia y los de su iglesia observan el cambio y ven que está muy bien. Pero guardar estos actos externos religiosos no salvan. Puedes aparentar ser un creyente incluso por años y no ser verdaderamente salvo. Estos actos de formalismo religioso no te justifican delante de Dios. Lo único que puedes hacer por ti, lo único que puede hacer por ti este formalismo religioso es darte un refugio falso que te da una falsa seguridad en cuanto a tu salvación eterna. Eso es lo que más puede ofrecer el formalismo religioso, y así quitar tu mirada de quien realmente salva. En lugar de que pongas tu confianza en el refugio que es la roca eterna, que es Cristo, pone tu confianza y tu mirada en algo más. Ese es un peligro muy sutil, pero muy real, porque esta persona no puede ver que por todas sus obras justas son trapos de inmundicia delante de Dios. No puede ver que el valor de sus obras no contribuye en nada para su salvación. Pero cuando tiene la salvación por gracia, el valor de sus obras está en el valor de la obra de Cristo. Es decir, todo lo bueno que puedes hacer en Cristo tiene valor en sí mismo por la obra que Él está haciendo en ti. Como dice el himno, no soy yo, sino Cristo en mí. Tus obras tienen valor en Cristo porque andamos en las buenas obras, el cual Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos. Pero de ninguna manera tienen valor para salvación en sí mismas. Es solo por Cristo y solo por su obra. Solo la fe en Jesús es lo necesario para justificar
pecadores. Justificación solo por la fe. Y ese es el punto. La observancia de estos actos externos no son malos en sí mismos. Un verdadero creyente quiere hacer todos estos actos religiosos, pero su motivación es la obediencia a aquel quien nos amó primero. Motivado por una gratitud a Él quien lo dio todo por nosotros. Y no para ganar algo u obtener alguna recompensa. Así es como se ve la diferencia. Estas son las dos religiones que existen en el mundo. La religión por obras, que buscan de cualquier forma, de buenas obras, hacer buenas obras para ganar el cielo. Y la otra religión por gracia, que habla del regalo gratuito del cielo y por eso andan en buenas obras. Es decir, o todo es 100% gracia, gratuitamente, como un favor inmerecido, o todo es 100% obras y guardar la ley perfectamente. Y jamás se puede mezclar. O es una, o es la otra. O es por obras, o es por gracia. O pones tu confianza en aquel que cumplió la ley en tu lugar y aceptas su obra completa, o pones tu confianza en guardar toda la ley por ti mismo. ¿Confías en aquel que ya hizo todo perfecto por ti? ¿Confías en ti mismo que fallas a cada rato? Y ahí está el asunto principal. Y es lo que Pablo está queriendo llevarnos. Solo tienes esas dos formas. Pero como eres un pecador, transgresor de la ley, no tienes ninguna esperanza en tratar de guardar toda la ley. Y por lo tanto, tu única esperanza es Jesucristo. No hay otra esperanza para el ser humano. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. No hay otro camino sino solo Cristo. Entonces, Pablo toca este punto de los versículos 25 al 27. Su primer argumento siendo que si no cumples toda la ley, los actos externos, la circuncisión que es externa, no tiene valor para la justificación. Y ahora de los versículos 28 al 29, da su segundo argumento. El cumplimiento de la circuncisión externa no es sustituto para la regeneración. Pablo habla de una circuncisión interna. Esto es una forma de hablar de la regeneración. Esto es una obra espiritual e interna que solo hace el Espíritu Santo. Versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Debemos recordar que la salvación que Dios ofrece contiene dos elementos esenciales. Está la justificación, que es una posición legal de estar bien con Dios, es decir, todos nuestros pecados han sido pagados y perdonados, declarados justos delante de Dios. Y está la santificación, que es una limpieza del pecado remanente. No solo Dios borra la carta de decretos en nuestra contra en el cielo y les pone un sello que dice pagado por completo, también nos comienza a limpiar más profundamente aquí en la tierra. No solo tienen ahora una nueva posición delante de Dios como pecadores perdonados, también se les ha dado un nuevo corazón preparado para ser limpiado. Esto es la promesa del nuevo pacto. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es justificación. Y dice también, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Esto es santificación. Ahora, estas dos son importantes, van de la mano, pero debemos entender que son dos cosas distintas. Justificación tiene que ver con el perdón y aceptación delante de Dios por la justicia de un tercero, nuestro Señor Jesucristo. Santificación tiene que ver con tener un nuevo corazón, con deseos hacia esa justicia. Justificación tiene que ver con el registro negativo que teníamos siendo borrado en el cielo. Santificación tiene que ver con nuestros corazones que buscaban el pecado, ahora siendo cambiados por corazones que buscan agradar a Dios aquí en la tierra. Justificación nos da el título en el cielo, santificación nos hace aptos para el cielo.
Justificación es una obra completa, hecha desde el momento de la salvación. Santificación es una obra imperfecta que comienza cuando creemos y confiamos en Jesucristo, pero va creciendo progresivamente y nunca es perfeccionado en esta vida. Justificación es una declaración de Dios acerca de nuestra posición delante de Él. Santificación es la obra de Dios en nosotros, por el cual somos transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces no podemos separar la justificación y la santificación como resultado de la fe y el arrepentimiento, pero sí podemos separarlas en cuanto a sus definiciones y cómo trabajan en nosotros. Dos bendiciones que van juntas pero no revueltas, y que no deben ser confundidas, y hay un sentido de separarlas de una forma equivocada. Y eso es en el sentido cuando enseñas que puedes tener una de estas bendiciones sin la otra. Que alguien puede ser justificado sin ser santificado. Es decir, ser salvo y no ser justificado. O puede tener su registro borrado en el cielo, pero no tener una forma de ser limpiado en la tierra. O viceversa. Tener una forma de ser limpiado en la tierra, una santificación, y no tener el perdón en el cielo. Y ese es el tipo de la enseñanza que muchos tienen. Una separación de lo indivisible entre estas dos bendiciones. No puedes separar la justificación y la santificación. Ambas son resultados de la regeneración. Dios obra ambas en el creyente porque ambas son necesarias. Todo aquel que pone su confianza en Cristo para su aceptación con Dios es tanto justificado y santificado porque ha nacido del Espíritu y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Pablo primero nos dice que la circuncisión externa no tiene valor para la justificación, y ahora nos dice que la circuncisión externa no es sustituta para la regeneración, por lo cual somos justificados y santificados. Y nos dice que el verdadero israelita, el verdadero hijo de Dios, que realmente pertenece al pueblo de Dios, no es aquel quien ha recibido la marca física de la circuncisión, sino aquel que ha recibido la circuncisión del corazón por el Espíritu. El verdadero hijo de Dios lo es internamente y no externamente. La circuncisión era una señal física, un símbolo de lo que el Espíritu obra en el corazón del creyente. Y el símbolo es inútil si pierdes aquello que intenta simbolizar. Y eso no es algo nuevo. Esto es algo que los judíos debían de saber. En el Antiguo Testamento, es en el Antiguo Testamento que dice que el hombre ve lo externo, pero es Dios quien pesa los corazones. Los profetas enfatizaron que lo que importa es lo que pasa adentro. Lo que importa es la circuncisión del corazón. Deuteronomio 10, versículo 16 dice: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Deuteronomio 36 dice: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. Jeremías 9:25-26: ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces Pablo no les está dando algo que él se inventó. Esto no es una nueva enseñanza, es la realidad de lo que Dios hace y ha hecho internamente en todo aquel que deposita su confianza en Él. Podemos ver que la intención de la circuncisión externa era solo ser un símbolo de la verdadera circuncisión interna, donde el Espíritu corta el prepucio del corazón. Al final de cuentas, es el nuevo nacimiento. Un cambio interno que habilita al hombre para creer
para arrepentirse, para entonces ser justificado y santificado. Este es ahora un nuevo corazón que se deleita en hacer la voluntad de Dios, de obedecer sus mandamientos. Y ese es un asunto importante y un punto recurrente en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Entonces lo que importa es la circuncisión del corazón y no la circuncisión física, que es solo un símbolo de lo otro. Esto es tener un corazón creyente que cree y que obra por amor. Gálatas 6:15: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo importante es ser hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Filipenses 3:3: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Ven? Pablo no ponía su confianza en su circuncisión, la circuncisión en la carne, sino en la circuncisión del Espíritu. Eso nos debe ayudar a comprender quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no son los descendientes físicos de Israel, o los judíos, o aquellos que tienen la circuncisión, sino todos los que son hijos de Abraham por la fe. Entonces lo que Pablo les quiere decir a los judíos es algo que ellos ya deberían de saber: que el acto religioso, ceremonial, externo, no es ningún sustituto para la circuncisión interna del corazón, obrada por el Espíritu Santo. La circuncisión física no solo no puede justificarte delante de Dios, tampoco puede contribuir con tu santificación. Y la razón es porque la circuncisión física no te puede dar un nuevo corazón. Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A menos que el hombre no sea circuncidado del corazón, reciba un nuevo corazón, no puede entrar al reino de Dios. Lo que marca a un verdadero creyente, quien ha sido justificado por la fe, no es la mera observancia de ritos religiosos, sino tener un nuevo corazón. Un corazón que confía en Jesús, que obra por amor, se deleita en la ley de Dios y pone su confianza, y no pone su confianza en la carne. Para terminar, la manera de aplicación de este segundo punto, podemos pensar en esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo es el ejemplo perfecto de la persona que Pablo tenía en mente en nuestro texto. Nicodemo era un hombre muy religioso, era un hombre judío que confiaba en su circuncisión, era circunciso, asistía a la sinagoga, era un maestro reconocido de Israel, un hombre de los fariseos, prominente entre los judíos. Y Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue verdad para Nicodemo, era verdad para los judíos de ese tiempo, y es verdad para nosotros hoy. Los privilegios de una vida piadosa, el involucrarse en la iglesia, memorizar versículos, ser bautizado, asistir a la iglesia, celebrar la cena del Señor, escuchar música cristiana, servir en la iglesia, todas esas son cosas buenas, pero no suficientes. Son actos externos de una devoción religiosa. Y no importa que tanto participes en ellos, no importa cuán fiel seas en cada una de estas cosas, nunca te salvarán. Ir a una iglesia bíblica, creer en la sana doctrina, no te salvarán. Te es necesario nacer de nuevo. Y aquel que nace de nuevo es llamado entonces a hacer todas estas cosas. Verán, esa es la gran diferencia entre un formalista religioso y un verdadero creyente: la circuncisión del corazón. Esto es el nuevo nacimiento. Si no somos cambiados internamente en nuestros deseos y control de voluntad, nada de lo que hagas externamente, no importa cuán correcto sea, tiene valor.
Pero si nuestros deseos y voluntad son cambiados para poder estar alineados con los de Dios, vale mucho que hagas externamente lo que tienes que hacer. O visto de otra forma, todas las obras externas que no proceden de una nueva naturaleza que está motivada por la gloria de Dios, que se deleita en las cosas de Cristo, no tienen valor y nos dejan al mismo nivel del que estaba Nicodemo. Y escucharán las palabras del Señor: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y si te importa tu destino eterno, te importa el destino de tu alma en esta mañana, la gran pregunta que necesitas hacerte es: ¿ha sido regenerado mi corazón? ¿He nacido de nuevo? ¿Ha sido mi corazón circuncidado? Puedes pensar: voy a la iglesia. Nicodemo también iba a la sinagoga. Puedes pensar: ya me bauticé. Nicodemo fue circuncidado. Puedes pensar: estudio la Biblia. Nicodemo estudiaba la Biblia y era maestro de la Biblia. Puedes pensar: soy fiel a los servicios públicos de la iglesia. Sí, Nicodemo también lo fue. Nicodemo tenía credenciales muy parecidas a las de Pablo, y a pesar de todo su conocimiento y reputación como maestro de Israel, cuando él fue confrontado con esta enseñanza del nuevo nacimiento, él estaba en blanco. Y así es también contigo. ¿Entiendes lo que es la circuncisión del corazón? ¿Has nacido de nuevo? A lo mejor no puedes decir cómo pasó exactamente o cuándo pasó. Jesús explica que el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. No siempre sabemos cuándo Dios regenera y da nuevo nacimiento, pero podemos ver las evidencias de ello. Si reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y lo ves como tu única opción de salvación y pones tu fe solo en Él y solo en lo que Él hizo, si tú te identificas como un pecador en necesidad de un Salvador y depositas tu confianza solo en el refugio eterno que es Cristo Jesús, tú has nacido de nuevo. Tú tienes un nuevo corazón. Y esto se confirmará aún más por la santificación progresiva, por cómo avanzas en la fe y por los frutos que generan, los frutos del Espíritu que van creciendo. La evidencia de ese nuevo nacimiento, de que has creído para salvación y te has arrepentido para salvación, es que seguirás creciendo en la fe y seguirás creciendo en santificación. Verás con el tiempo que no eres quien desea ser. Aún no eres quien desea ser. Hay algo dentro de ti que desea más santidad, más perfección, que desea ser más y más como Cristo Jesús. Deseas más y más vivir para Él. Te deleitas en servirle a Él, en hacer su voluntad. Hay un apetito por la palabra y una santificación y una satisfacción en su adoración. Te sientes completo, te sientes en Él para adorarle, para aprender su palabra. Hay un cambio radical interno. No será una vida perfecta, eso sí, pero sí una de constante crecimiento. Y si tú has nacido de nuevo, tú eres, como dice Pablo, un verdadero judío. Pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Porque todo es obra de Dios. Él es quien recibe la gloria por este nuevo nacimiento. Y si tú has sido circuncidado del corazón, tú eres un ciudadano del verdadero Israel eterno. Y habitarás con Jesús en la nueva Jerusalén por siempre. Gloria a Dios. Amén. Padre, Dios bueno, y te damos toda gloria y toda honra por tu obra y la obra de tu Hijo Jesucristo, por lo que tú haces, por tu preciosa obra que tú haces en nosotros, la obra de la regeneración, el circuncidar nuestro corazón y de prepararnos para hacernos aceptados dentro de tu pueblo. Si no tenemos esa
circuncisión que tu Espíritu obra en nosotros, no podemos ser incluidos. Es tu salvación, es tu obra. Y te damos gracias por eso, y te alabamos por eso. Yo te pido que aquellos que no han tenido esa circuncisión del corazón, que tú obres en ellos por medio de tu palabra, que tú trabajes en ellos. Algunos prepucios son duros, pero tú cortas a quien tú vas a salvar. Tú cambias su corazón, tú cambias su corazón de roca, no importa qué tan duro esté, y le pones un corazón de carne. Haz la obra en cada uno de los que no tienen esa obra hecha. Haz la obra en nuestros jóvenes. Que cada uno que escuche esta predicación, que tú obres tu poder, tu palabra en cada una de esas vidas. Amén.